otro tema interesante y bueno, también es un tema que a veces se complejiza un poco, sobre todo en los conceptos un poco más técnicos, ¿no? Pero es un tema que también ha aparecido con cierta recurrencia en el examen de admisión, por eso lo estamos desarrollando en este ciclo repaso. Buen día, Jean-Pierre. Buen día, Wilber. Buenos días a todos. Ya, tenemos entonces justo que la imagen hace referencia a estos dos conceptos, ¿no? A lo que son fenómenos y a lo que son desastres. Tenemos aquí una erupción volcánica en un lugar aparentemente despoblado y como fondo transparente, no se ve muy bien, luego lo vamos a ver en un ratito. Esta es una lava volcánica que se está desplazando en una zona ya urbana y en ese sentido se convertiría en un desastre, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este tema hay que diferenciar fenómenos y desastres, que de repente ustedes lo manejan un poquito más. Hay que identificar los componentes para la ocurrencia de un desastre. Y bueno, hay que tener una noción básica de los principales fenómenos naturales que generan desastres en el Perú. ¿Ya? Estadísticamente, digámosle así, que entre los componentes de la gestión de riesgo y los conceptos como heladas, aluviones, huaicos, saludes, esta segunda parte ha venido un poquito más, ¿no? Es decir, han ido apareciendo preguntas sobre riesgo, sobre vulnerabilidad, sobre peligro, pero más incidencia en algún momento se ha dado a cómo acontece una helada, a dónde ocurren de repente los huaicos, o cuál es el concepto tal vez de un aluvión, ¿ya? Vamos a ver entonces, o vamos a tratar de recordar esos conceptos que ustedes los han visto seguramente en algún ciclo anterior, bueno, si han estado en el anual o si han estado en el semestral, igual, el tema de desastres no se deja ver, no se deja de tratar porque es un tema recurrente. Tenemos acá la imagen de un fenómeno natural que obviamente es diferente a lo que sería un desastre natural, ¿no es cierto? Esta es una ola, bueno, de gran altura, pero es una ola. No vemos mayores condiciones en el caso de la imagen o del GIF animado, ¿no? Y en la parte inferior es un GIF animado, pero del tsunami que afectó Japón, ¿no? Y se ve claramente cómo el agua va a desplazarse, ¿no? En la zona de las casas, las avenidas, etc. Jean-Pierre, sí, qué bonito que es el mar. Ya volverás, no hay problema, a la playa, ¿no? Ya luego volverán a la playa, ¿no? Esta situación no es para siempre. Pero sí, pues se extraña más ese contacto con la naturaleza, ¿no? Y a quienes les gusta el mar, el contacto con el mar justo en esta época de verano. Entonces, nosotros tenemos que el fenómeno natural, recuerden, es parte de acontecimientos que se dan en la naturaleza sin intervención humana, ¿ya? Son procesos permanentes, son parte de la condición, pues, ya Julio extraña que lo rescaten, dice. Ya Julio, no te preocupes, ya volverán esos tiempos. Recuerden entonces que los fenómenos naturales, ¿no es cierto?, no pueden ser evitados. Son parte de los ciclos que ocurren en la naturaleza. Solo que algunos son de gran magnitud, ¿no es cierto? Por eso dice que algunos son regulares y otros son de recurrencia u ocurrencia, perdón, extraordinaria. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir que un fenómeno regular en el Perú es que todos los veranos llueve en la sierra. Son fenómenos naturales recurrentes, regulares, ¿no? No es nada raro que digan, ahí está lloviendo en la sierra. Pero de repente ya es algo un poco más extraordinario, no recurrente, no está todos los años los fenómenos del niño o los llamados meganiños, ¿no? Que son eventos más distanciados en tiempo, que no tienen un periodo exacto. Yo no puedo decir cada 5 años hay un fenómeno del niño, ¿no? No hay un tiempo exacto de recurrencia. Y algunos de ellos se han presentado con condiciones, pues, extraordinarias, ¿no? Un desastre, en cambio, decíamos que ya es cuando este fenómeno natural afecta, ¿no?, a una comunidad, afecta a la población y obviamente que va a generar interrupción, dice, ¿no?, en el funcionamiento de la misma. ¿Ya? Pueden ser clasificados según su origen en este caso, naturales o socioeconómicos, ¿ya? Y
van a estar vinculados a las condiciones de vulnerabilidad. Ahorita vamos a ver los componentes del desastre, pero para que acontezca un desastre, el concepto de vulnerabilidad está bastante presente. ¿Ya? Está bastante presente. Entonces, vamos a ver, ya sabemos la diferencia. Cualquier evento de la naturaleza es un fenómeno natural, pero si ese evento natural afecta al hombre, va a generar un desastre. ¿Ya? Y si es de gran magnitud, bueno, se habla incluso de catástrofes ya. Tenemos entonces aquí los componentes del desastre. A ver, ¿recuerdan qué cosa significaba esto de P por V igual a R? ¿Se acuerdan qué significaba? No es pavos y ratones química, ¿no? Aunque se parece. ¿Qué cosa es? Claro, peligro, ¿no? Por vulnerabilidad igual riesgo. Muy bien, Jean-Pierre está aquí al tanto, Fabián también. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí que este es un peligro, ¿no? El peligro es una erupción volcánica. Las erupciones volcánicas van a suceder, son parte de la dinámica terrestre, de la geodinámica interna. Y miren, así como el Perú es un país que su condición geográfica le ha generado variedad de relieves, climas, etcétera, da la situación de que también su ubicación geográfica en zona tropical o en límite de placas va a favorecer a que existan muchos fenómenos naturales peligrosos. O sea, en el Perú van a coincidir también peligros de origen interno, peligros de origen externo, que tienen que ver con su ubicación en la zona de convergencia de placas, por ejemplo, los sismos y los volcanes, ¿no? Y también su ubicación en la zona tropical del planeta con la ocurrencia de lluvias y las lluvias que desencadenan desbordes, inundaciones, huaicos, etcétera, ¿no? Entonces, también se ha dado esa condición. Tenemos entonces que el peligro es la probabilidad de que ocurra un fenómeno de origen natural o inducido por el hombre que pueda ser potencialmente dañino. En el Perú se entiende se agrega el concepto de amenaza como peligro inminente, ¿no es cierto? Como peligro inminente. ¿Ya? Ese es el peligro. ¿Ya? Sí, Julio, ahorita vamos a ver eso. El peligro no lo podemos controlar, no vamos a evitar una lluvia, no vamos a evitar un sismo, no vamos a evitar una erupción volcánica, ¿no? La vulnerabilidad, en cambio, ya tiene que ver con una condición que sí se puede manejar, ¿no? La vulnerabilidad es el grado de resistencia y o exposición de un elemento, persona, comunidad frente a un peligro. ¿Ya? Ahí está, bueno, la susceptibilidad de la población de sufrir daños por un peligro determinado, y esto sí es controlable. Ya, repito, la diferencia entre fenómeno y desastre es que el desastre es cuando ya hay efectos en el hombre o en sus construcciones, afecta a sus condiciones de vida. Eso es un desastre. ¿Ya? Un fenómeno es simplemente lo que acontece en la naturaleza, pero no estaría afectando al hombre. El peligro es un evento natural, es un fenómeno natural. La vulnerabilidad ya tiene que ver con condiciones socioeconómicas, físicas, geográficas, ¿no? Educativas. Por ejemplo, en esta imagen, si se dan cuenta, la vulnerabilidad es que toda la ciudad está a los pies de un volcán. Así que si este volcán entra en actividad, bueno, es un volcán activo, ¿no? Si de pronto la activación se da de manera más violenta, toda esta población puede ser afectada. Así que ese es, claro, es el grado de exposición, ¿no? Por eso decimos nosotros, es la susceptibilidad de la población a sufrir daños, o es el grado de resistencia o exposición, ¿no? Frente a un peligro, ¿ya? Frente a un peligro. Claro, la vulnerabilidad también puede ser educativa, ¿ya? La vulnerabilidad también es educativa, ¿no es cierto? Cuando digo educativa no es el tipo de colegio, sino qué tan preparada está la población ante este tipo de eventos, ¿no? Los aspectos educativos y culturales son importantes también para procesos de vulnerabilidad. El riesgo, en cambio, ya viene a ser una probabilidad, pero de daños.
El riesgo implica una cuantificación, ¿no? ¿Cuántas casas se pueden destruir? ¿Cuántas personas podrían fallecer? ¿Cuánta población se podría ver afectada ante un determinado peligro? Ahora, la imagen tal cual está ya no sería un peligro, ya sería un desastre. Esta es la imagen que estaba como fondo transparente en la portada, ¿no? Mientras solo sea el volcán y no haya población por acá, ese es un fenómeno natural, ¿no? Si la población está sentada cerca de un volcán, ya es una población vulnerable. Y si ese volcán, ¿no? Se trasladó, miren, a su paso la lava volcánica arrasó con bosques, pistas, estos son cables de telefonía, aparentemente, o de luz. Ya esto es un desastre, ¿no? Porque está generando afectación a la población, ¿ya? Recuerden que riesgo no es lo mismo que desastre. Deben ustedes haber visto ese ejemplo práctico, tal vez en sus clases, ¿no? Este ejemplo práctico, ¿no es cierto? Yo tengo de repente acá una roca en la parte alta de este cerro, ¿ya? Y tengo yo, por ejemplo, viviendas, ¿no? Viviendas ubicadas en esta zona, ¿ya? En la ladera de este cerro, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengo viviendas allí. Entonces, ¿cuál es el peligro en ese gráfico? ¿Cuál es el peligro de este gráfico? Claro, la roca, ¿no? El peligro vendría a ser este. El peligro vendría a ser la probabilidad de que esta roca caiga. Un derrumbe, ¿no? Un derrumbe sería el peligro, ¿sí o no? Es una probabilidad de que ocurra, ¿ya? Esta roca puede venir cuesta abajo por una cuestión de simplemente acción de la gravedad, ¿eh? Ni siquiera por un terremoto, nada, simplemente por el hecho de que está en la ladera, la propia acción gravitatoria puede generar un derrumbe. La ubicación de las viviendas ya serían la vulnerabilidad, ¿no? En todo caso, esta sería una vulnerabilidad física, ¿ya? Si encima la casa es de esteras, de adobe, todavía la vulnerabilidad es mayor. De repente una casa de concreto armado puede resistir el impacto de una roca, ¿no? Pero si es una casa de esteras, de adobe, quincha, la situación es más vulnerable todavía, ¿ya? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo? Ya. El riesgo, recuerden, el riesgo todavía no es cuando ya murieron las personas. El riesgo sería, en este caso, el cálculo, ¿no? La estimación, o sea, se ha calculado la estimación cuantitativa, ¿no? De personas afectadas, ¿ya? Estimación cuantitativa de personas, ¿no? De viviendas, ¿ya? Que podrían sufrir daño. Porque si ya nosotros hablamos de la destrucción, murieron tantas personas, cayó roca por el cerro y generó la muerte de 2 personas, no sé, destruyó 10 viviendas, ¿no? Ya eso ya no sería riesgo, ya eso sería desastre. O sea, el desastre sería cuando el riesgo se vuelve realidad, ¿no? El desastre ya sería los daños ocurridos, ¿no? La destrucción de las viviendas, las personas afectadas, ¿no? Las personas fallecidas, ¿no? De repente, todo eso sería el desastre, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental. El ejemplo del cerro y la roca es práctico. Ahora, ¿qué sería la amenaza? Porque ahí apareció el concepto de amenaza. Ya, yo he dicho que la roca puede caer, mientras que está en potencial, eso es un peligro. Pero si yo viera, observara, ¿no? Que de repente esta roca ya está rodando por el cerro, ¿ya? Ya ese efecto exacto de la roca que está rodando o está abajo, ¿no? A eso yo ya le llamaría la amenaza. Por eso es que aparece a veces la amenaza
amenaza como peligro inminente. En el Perú se hace esa diferenciación, ¿ah? Pero en algunos de repente textos se usa como sinónimo peligro de amenaza. En todo caso, ahí se está haciendo la diferenciación, ¿no? Ya es un peligro inminente, la roca está cayéndose. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Entonces, en el caso del ejemplo, el volcán es el peligro, la vulnerabilidad es la población que está en la falda del volcán, en las bases del volcán. El riesgo sería cuántas personas fallecerían, cuántas casas se verían afectadas, cuántos cultivos se verían dañados. Si es que el volcán erupciona, se convierte en una amenaza, en un peligro inminente. Y si erupciona y arrasa con la población entera, se convierte en un desastre. Y si fuera la población entera, sería una catástrofe ya, ¿no? Uno de gran envergadura. ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto, chicos? Me avisan, por favor. Esto es el kit del asunto. Mazo. A ver, Juan, ¿cuál no quedó claro? Dime, ¿qué es lo que no quedó claro? Esto es lo más complicado en desastres, porque lo demás es más sencillo, es decir, saber que es una helada, que es un huaico, que es un terremoto, es un poco más sencillo, más concreto que estos conceptos, ¿no? Ya, en el caso de Yungay, ¿qué pasó? El fenómeno natural ahí fue un alud, ¿no? La cornisa del Huascarán se cayó, se desplomó sobre una laguna, se desbordó y hubo un alud, aluvión. Ya no solo era peligro, el peligro era mientras la cornisa estaba allí y había, ¿no? De repente probabilidad de que pueda caer, ya, ese era el peligro. Pero se dio la amenaza en sí. Y como habían poblaciones ubicadas en el cauce de donde podría desplazarse esa caída, obviamente todo Yungay era una zona vulnerable. Entonces, cayó el alud, afectó a la población y ya obviamente no era un riesgo, sino es un desastre, pues. Claro, ya Yungay fue un desastre, murieron 10.000 habitantes en 10 minutos. Eso es un desastre, ¿no? Hoy en día existen muchas poblaciones que así como Yungay son vulnerables ante esos fenómenos. Y hay todo un estudio de cuáles son. Esos estudios, esas estimaciones actuales ya son estimaciones de riesgo, ¿no? ¿Cuántos centros poblados están ubicados en zonas donde podría haber este tipo de fenómenos? Si es que sucede algo parecido y no se tomó de medidas, bueno, no se estaba reduciendo la vulnerabilidad, es muy probable que esas estimaciones se vuelvan realidad y se conviertan otra vez en desastre, ¿no? La idea de estudiar los fenómenos y desastres y tener un análisis de la gestión del riesgo es que tú puedas actuar sobre la vulnerabilidad, ¿no? O sea, el peligro existe y va a existir porque somos un país donde hay terremotos, donde hay volcanes, donde hay glaciares, donde hay lluvias, así que peligros hay un montón. Fenómenos naturales peligrosos hay un montón. ¿Cómo evitamos que se vuelva un desastre? No podemos evitar los peligros, pero sí podemos reducir la vulnerabilidad, preparando a la población, ¿no es cierto? Haciendo que las casas sean mejor construidas, que sean ubicadas en lugares donde no hay mucho riesgo, etc., etc. Por eso se dice que la vulnerabilidad viene a ser el componente más importante para la reducción del riesgo, ¿no? Por eso que la fórmula es peligro por vulnerabilidad igual riesgo. ¿Ya? Entonces, ahí habría que actuar sobre la vulnerabilidad. Claro, la vulnerabilidad aquí serían las viviendas mal ubicadas, ¿no? Pero si las casas son unas de adobe, otras de cemento, concreto armado y la otra de esteras, la de estera tiene más vulnerabilidad que la de concreto armado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la ubicación es una condición de vulnerabilidad. El tipo de vivienda construida es otra condición de vulnerabilidad. El tipo de suelo donde está construido también. Eso acentúa el riesgo. Por eso es que, les repito, a mayor vulnerabilidad, el riesgo es mayor.
¿no? El riesgo va a ser mayor. Sí ha habido esos casos, ¿no? En algunos cerros. Me parece que en el Agustino hubo una situación similar. La roca rodó y cayó una casa. La pared justo le cayó a la persona que estaba durmiendo. Bueno, murió, ¿no? Eso se ha dado. Sí, pues vivir en cerros en realidad es estar en una zona vulnerable, ¿no? Es una zona de alto riesgo. ¿Ya? Listo, seguimos chicos, se nos va la hora. Pero sí, sí era importante que ustedes conozcan esos 3 conceptos, que quede claro, porque si no, de verdad, luego se les complica la vida. ¿Ya? Entonces, miren, aquí en el ejemplo, el peligro es el volcán que puede erupcionar. Si erupcionara, se convierte en una amenaza. ¿Ya? La vulnerabilidad es la ubicación de la población en zonas cercanas a un volcán. Y el riesgo sería la estimación de cuántas personas podrían morir, fallecer, perder su vivienda, ser afectadas en salud por este fenómeno, ¿no? Si es que ese riesgo se vuelve realidad, es decir, el volcán erupciona y arrasa con la población y ¿no? con las infraestructuras, se convierte en desastre. La diferencia entre el riesgo es que el riesgo es probabilidad de que ocurra y el desastre es cuando el riesgo se volvió realidad, ¿no? Cuando ya ocurrió. ¿Ya? Cuando ya ocurrió. Ahora, tenemos nosotros peligros de origen natural, aquellos generados por la geodinámica interna, sismos, erupciones, tsunamis, aquellos generados por la geodinámica externa, deslizamiento de tierras, derrumbes, aluvión, aquellos generados por origen hidrometeorológicos y oceanográficos, ¿no? Inundaciones, heladas, sequías, fenómenos del Niño. Y también estarían los de tipo biológicos, por ejemplo, las plagas, las epidemias. ¿Ya? Miren, la pandemia, ahí está, el ejemplo más práctico. Estamos viviendo los efectos de lo que es una pandemia, o sea, si yo lo quiero clasificar acá, eso entraría a un peligro de origen natural del tipo biológico. Eso sería el peligro, ¿no es cierto? Eso sería el peligro. ¿Cuál ha sido la vulnerabilidad? En el caso de la pandemia, ¿qué podríamos mencionar como vulnerabilidad? Ahí estamos al tanto, ¿eh? A ver, vamos a aplicar el concepto. ¿Cuáles serían elementos de la vulnerabilidad experimentados en esta pandemia, no? Pueden usar su micro si desean. Ya, por ejemplo, el grupo etario, ¿no? Las personas de mayor edad, ya, ese es un factor de vulnerabilidad. Las personas que tienen comorbilidad, ¿no? Algunas enfermedades preexistentes, diabetes, ¿no? Obesidad, problemas respiratorios, ya está. Esa es una condición. Entran condiciones socioeconómicas, por ejemplo, la ineficiencia del sistema de salud, ¿no? O el sistema de salud precaria, la escasez de centros de atención médica, ¿no? Ya está, esa es vulnerabilidad también, ¿no? Las condiciones económicas también es un factor de vulnerabilidad, porque el aislamiento funciona y la cuarentena funciona si es que tú tuvieras la posibilidad de desde casa tener un trabajo, ¿no? Algunos tenemos esa opción del teletrabajo, pero no todos. Y entonces las condiciones económicas de una economía terciarizada e informal hace que las personas se vean obligadas a salir, ¿no? Eso es vulnerabilidad. Todo eso es vulnerabilidad. ¿Cuál sería el riesgo? ¿O cuál fue el riesgo, no? Ahorita ya es un desastre. Ustedes recuerdan cuando estábamos en los primeros meses de la pandemia el año pasado y estaba Vizcarra en la presidencia, entre sus mensajes iniciales cuando recién entramos al confinamiento, eran las estimaciones, ¿no? El no llegar a la curva, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas personas fallecerían si es que no se tomaban las medidas de aislamiento allí? Se hizo un cálculo, ¿no? Un cálculo de personas afectadas, en cuánto tiempo se afectaría, ¿no? ¿Se acuerdan? El famoso martillazo, hay que aplanar la curva ya. Eso es estimación del riesgo, ¿no? Es una proyección de lo que podría haber pasado. Bueno, hoy la realidad ya se sobrepasó, ¿no? Se colapsó el sistema hospitalario, las cifras son tristes, ¿ya? O sea, se ha convertido en un desastre, pues. Definitivamente sí se ha convertido en un desastre.
Claro, la estimación de las camas UCI, ¿no? La atención, se crearon hospitales, recuerden, se agenciaron de camas UCI, aún con todo no ha sido suficiente. Ahora, imagínense que no se hubiera hecho nada, ¿no? ¿Ya? O sea, la situación hubiera sido más crítica. Un ratito que tocan la puerta. Discúlpeme. Sí, el Thomas. Juan, qué bueno que te acuerdas de mi Thomas. No, ese es el Thomas, sí. La Sacha es escandalosa. Ya, entonces con el caso COVID quedó claro, creo, el ejemplo de qué cosa es el peligro, de cuáles son las condiciones de vulnerabilidad, cuál era la estimación del riesgo, y bueno, ya se convirtió en desastre porque las estimaciones fueron, me parece, superadas. O sea, se dieron las cifras tristes que se querían evitar, así que no solo quedó en riesgo, sino en desastre, ¿no? Y bueno, así una cuestión mundial, ¿no? Mundial, ya. Tenemos acá aquellos peligros inducidos por el hombre, ¿no? Entonces, pueden ser de origen físico, de origen químico, los incendios, las explosiones, los derrames de sustancias, la contaminación ambiental. Por ejemplo, ustedes se acordarán del caso que hubo en Villa El Salvador, la deflagración del gas. Ese fue un problema, un desastre porque hubieron muertes y pérdidas, ¿no? Materiales, y fue de origen humano, de tipo químico, ¿no? Un derrame de sustancias, ¿ya? Ahí, por ejemplo, es un peligro inducido por el hombre que obviamente afectó a la población y generó pues pérdidas humanas y materiales. ¿Ya? Entonces sí, hay esas situaciones se van a dar un ratito que la mascota. Ya, ahora sí, continuamos. Ya, claro, puede haber incendios forestales generados por causas naturales. Sí, por ejemplo, las sequías pueden producir incendios también. En ese caso, dependiendo del origen, podría entrar acá, ¿no? A origen natural o inducidos por el hombre. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se crea un virus en laboratorio que luego se sale de control? Que es algo que también me parece, ¿no? Ya se planteaba como teoría. Entonces sería un peligro de origen biológico, pero inducido por el hombre. ¿Sí? O sea, claro, esta clasificación no es, a ver, totalmente encorsetada, ¿no? Puede haber algunos que de repente puedan ser generados por el hombre, de tipo biológico. Sí, lo de Chernóbil es de tipo nuclear, pues es químico, ¿no? Es inducido por el hombre. ¿Ya? Entonces sí se va a dar esa situación. ¿Ya? Entonces esa condición se va a dar. Señorita, estoy en clase, discúlpeme, ahorita no le puedo responder. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar nosotros esa condición, ¿ya? ¿Podrían variar en su origen un poquito? Sí. Podrían variar un poquito en su origen, pero eso es en términos generales. Nosotros nos vamos a concentrar en los peligros de origen natural. En el Perú, como le digo, ¿cuál de todos estos hay? Si se dan cuenta, lo que menos hay tal vez son los biológicos, a excepción de lo que hemos vivido ahora. Pero lo que sí se dan son sismos, ¿no? Aludes, aluviones, deslizamientos de tierra, inundaciones, heladas, sequías, fenómenos del Niño, o sea, estos de origen natural, generados por la geodinámica interna, externa, hidrometeorológicas, oceanográficas, se van a dar de manera frecuente. Acá justamente tenemos algunos de los conceptos, ¿no? De repente de situaciones, ¿no? Recurrentes, y que un poquito estamos definiéndolos para poder, ¿no? De repente recordar. Ya. Vean entonces el concepto de inundación, ¿no? Entonces, ¿qué poner el concepto? La inundación es el desborde lateral, dice, de lagos, ríos, mares, cubriendo temporalmente terrenos bajos. Entonces,
Si nos habla de terrenos bajos, ¿en qué lugares del Perú son más comunes las inundaciones? ¿En qué lugares son más comunes las inundaciones? Ya, en la costa. Y dentro de la costa podríamos hablar de la costa norte, ¿no? Que es el lugar al menos donde llueve un poco más. Y cuando hay niño es la zona más afectada. ¿Algún otro lugar donde pueda haber inundaciones con frecuencia? Aparte de la costa. Muy bien, ¿no? La selva baja, ¿ya? En la selva baja también por el hecho de que llueve en abundancia y porque es una zona también relativamente plana, ¿no? Relativamente llana. Listo. Luego tenemos este concepto que también es muy frecuente, el huaico, ¿ya? Recuerden que si bien en el término quechua, huaico y yogya es lo mismo, no es lo mismo, bueno, más allá de la terminología quechua, ya hoy, por el uso frecuente del término, el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, este es el concepto que aparece en el Manual de Gestión de Riesgos, ¿ah? Así define el huaico, miren. El huaico es un tipo de aluvión de baja magnitud que se registra con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, principalmente o generalmente durante el periodo de lluvias, justo esta época del año, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, que llueve en la sierra, es muy probable, muy recurrente identificar huaicos. Ahora, en otras partes del mundo no se habla de huaico. El huaico es un término más quechua, por eso le decía, un poco más local. El concepto genérico, técnico, vamos a llamarle así, es aluvión. ¿Ya? Entonces, en cualquier otra parte del mundo se habla de aluvión. ¿Es correcto decir que el huaico es un aluvión? Sí, por eso dice, es un aluvión, es un tipo de aluvión de baja magnitud, pero es un aluvión, ¿no? Entonces, el desencadenante de un aluvión o el desencadenante de un huaico son las lluvias. Ese es el desencadenante de un huaico, un aluvión. Claro, un aluvión sería de mayor magnitud. En el caso peruano, ¿no? En el caso del término genérico, es el único concepto que existe es aluvión simplemente. ¿Ya? Aluvión. En el caso de Yungay, Jean-Pierre fue aluvión. Lo que pasa es que en Yungay fue hielo primero. Cuando ya hablamos de hielo, eso es alut. Cuando hablamos de aluvión, principalmente es, en este caso, lodo y rocas por acción de las lluvias, ¿ya? Por acción de las lluvias. No. La yogya, por eso repito, yogya es el término quechua que hace referencia al lodo y rocas. Y huaico es el término quechua que hace referencia a la quebrada por donde pasa el lodo y las rocas. Por eso, el nombre más correcto en quechua debería ser yogya. Pero como no estamos hablando en términos quechua, sino en términos técnicos, vamos a llamarle así, yo estoy usando lo que el INDECI plantea. Así como en RV, ustedes saben, o en la RAE, por el uso del término, se hace frecuente el uso del término y se incorpora al concepto, ¿no? Igual, como huaico se usó de manera más frecuente, hoy el huaico se refiere a lodo y rocas, ¿ya? En concreto, el huaico es un aluvión, si le quiero dar nombre técnico, solo que es un aluvión de menor magnitud, ¿ya? Entonces, esa aclaración. Alut no tiene nada que ver con lluvias, alut tiene que ver con hielo, masas de hielo, ¿ya? Entonces, no se hagan bolas, como dicen ustedes. Huaico, aluvión, ya, sí, ¿son sinónimos? Sí, pero solo que el huaico es un aluvión de menor magnitud. En cualquier otra parte del mundo nadie habla de huaico, sino de aluvión. ¿Ya? Aluvión. El término técnico, vamos a llamarle así, es aluvión. Luego hablamos del sismo. Bueno, el sismo, si lo conocen ustedes, es cuando ya hay una liberación súbita de energía, ¿no? Para que hayan sismos tenemos que estar en una zona de dinámica de placas. En el caso nuestro tiene que ver con la convergencia o el choque de placas, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Nosotros llamamos temblor, terremoto, seísmo,
Algunos discuten cuándo será temblor, cuándo es menos de 5, más de 5. Bueno, para evitar toda esa multiplicidad, sismo. El concepto ya abarca todo ese movimiento vibratorio de la corteza que genera liberación de energía. ¿Ya? Entonces, si me voy a discutir entre Huayco, Yogya, ¿no? Ya mejor aluvión, listo. Es el lodo y rocas que rompe casas, destruye, ¿no? Carreteras, etcétera. Tenemos aquí la helada. La helada ya es un fenómeno más altoandino, o sea, ocurre por encima de los 3.500, ¿no? Es cuando hay un descenso de la temperatura, ¿ya? Es un descenso de la temperatura por debajo de los 0 grados principalmente. Por ejemplo, acá podemos observar, ¿no? Cómo se ha formado hielo en la superficie, está afectando a los pastos, ¿no? Al ganado, y de hecho también afecta a las poblaciones. Sí, Jean-Pierre, por eso ocurre por encima de los 3.500, o sea, una condición para la helada es que el aire esté seco o casi seco, poca humedad. Por ejemplo, acá en Lima no hay heladas, porque en Lima más bien hay mucha humedad. Recuerden que la humedad retiene calor. Cuando el aire es seco, se pierde calor rápidamente. Entonces la helada ocurre por esas condiciones, ¿no? En las zonas altoandinas, donde el aire es más seco, se pierde calor rápidamente y la temperatura puede descender a 0 grados, a 10 grados bajo cero. Se ha llegado a récords de hasta 21 grados bajo cero en el Perú, ¿no? Por eso es que las heladas son más comunes no en estos meses, ¿ah? En estos meses, como llueve en la sierra, hay humedad en el aire, no hay helada. Cuando deja de llover en la sierra, abril, mayo, junio, julio, ahí es la época de heladas. ¿Ya? Entonces generan impacto en el ganado, en la vegetación, en la población, influyen en las enfermedades respiratorias, etc. Y luego tenemos el friaje, que a veces se confunde con helada, pero recuerden que el friaje implica que la temperatura no llegue a menos de 0. El friaje es un fenómeno que puede afectar a la sierra, sí, pero con más frecuencia afecta a la selva. Y es cuando hay un descenso de la temperatura por debajo de la media, ¿no? Por debajo del promedio normal. Si hay nieve, Juan, en el Perú, cae nieve. Ahorita puede estar cayendo nieve en Huancavelica, en el Ticlio, solo que la precipitación sólida se va a dar cuando las temperaturas son bajas. Entonces, en el Perú cae nieve por encima de los 4.000 metros. En la costa no, porque para que caiga nieve la temperatura tiene que llegar a 0 grados. Aquí nunca llega a eso. ¿Por qué? Porque estamos a nivel del mar, porque hay mucha humedad, etcétera, etcétera. Sí, hay dos tipos de heladas, las heladas blancas y las heladas negras. Esta que está en la imagen es una helada blanca. El nombre refiere a que cuando hay helada blanca se forma hielo en la superficie. ¿Ya? La helada negra no hay nada de hielo, el aire está tan seco que la temperatura baja y las plantas se queman por el frío extremo, pero no se forma hielo en la superficie. A eso se le llama helada negra, ¿no? Pero cuando hay algo de hielo, escarcha en la superficie, a eso se le llama helada blanca, ¿no? Helada blanca. Bueno, les decía entonces que el caso del friaje se va a dar cuando hay ingreso de masas de aire frío provenientes principalmente del sur, de la Antártida. Por eso es que en un examen de admisión apareció como surazos, ¿no? Los friajes son surazos. Bueno, se le llama así porque hay una invasión de aire frío proveniente del sur. De tal manera que, por ejemplo, si en la selva la temperatura promedio es 26 grados, cuando hay friaje, la temperatura llega a 14 grados centígrados, a 12 grados centígrados. Sí, en el examen de admisión lo vincularon a la influencia del anticiclón del Atlántico Sur. Pero si ustedes buscan información igual en el CENAMI, en el INDECI, los friajes son, por lo general, causados por el ingreso de masas de aire antártico, ¿ya? Por el ingreso de masas de aire frío de la Antártida,
¿no? Entonces esa situación se va a generar. ¿Ya? ¿Alguna duda allí, chicos? Para explicarles, detallarles, ¿alguna otra pregunta? Al final, todas las imágenes son desastres, ¿no? Acá hay inundación, acá se han destruido casas, se ha generado daño en la población, en el ganado, etc. Sí, está bien, Juan. Ajá, la conclusión es válida. Podría hablarse de las dos causas. ¿No? No, la helada no tiene nada que ver con el anticiclón. No, no, no. La helada es un fenómeno meteorológico propio de la sierra de altoandina por la escasez de humedad. ¿Ya? La helada no tiene nada que ver con anticiclones. El friaje sí podría estar asociado al anticiclón del Atlántico, pero, repito, si usted busca información en el CENAMI, la causa del friaje es ingreso de vientos fríos provenientes de la Antártida. El INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, en su manual, también lo define así. Ya. ¿A qué afectaría el friaje? A ver, póngase a pensar. Si hace más frío de lo normal y llueve por montones, más de lo normal, ¿qué actividades económicas se podrían afectar? La agricultura, ¿ya? La propia condición del transporte, como se ve en la foto. Las viviendas, los vientos arrancan los techos de las casas, las lluvias pueden generar efectos en el comercio, en el turismo. Sí, podría también generar enfermedades, acentuarlas, ¿no? Pero de todos estos, decía, de los 5 que están acá, el impacto del friaje económicamente hablando es mucho menor que una helada, que un terremoto, que un huaico, una inundación, ¿no? Si lo pongo en una balanza, los 5 que están acá, el impacto humano o el impacto del friaje es menor, ¿no? Que una inundación, por ejemplo, ¿no? Que de repente un huaico. Listo, seguimos. Ya, acá entramos a un concepto, hemos estado hablando un poco de la gestión de riesgo, pero las pistas podría ser, Edmundo, un poquito por las lluvias, ¿no? Pero como les digo, el impacto es menor comparado a otros fenómenos. ¿Ya? A ver, hemos estado señalando entonces que la fórmula básica, ¿no? Peligro por vulnerabilidad igual riesgo. ¿Cómo yo reduzco los riesgos? Actuando sobre la vulnerabilidad, porque sobre los peligros no puedo actuar, ¿no? O sea, yo no puedo reducir los sismos, yo no puedo evitar lluvias, yo no puedo evitar las heladas, o sea, esos fenómenos naturales peligrosos pueden ocurrir por las condiciones geográficas que tiene el país. Pero yo puedo gestionar el riesgo, o sea, reducir el riesgo, si trabajo principalmente sobre la vulnerabilidad, ¿no? Ahí entra a tallar el concepto de la gestión del riesgo. Miren lo que dice. La gestión de riesgo de desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control de los factores de riesgo de desastre, así como la preparación y respuesta ante desastres. En otras palabras, la gestión de riesgo abarcaría el antes, el durante, pero también el después, porque también es parte de gestionar el riesgo. Ya, se dio el desastre, no lo pude evitar, bueno, de todas maneras hay cuestiones que no voy a poder evitar, pero qué tan preparado estoy para poder atender en corto plazo y dar una respuesta oportuna. Entonces, se desbordó el río Piura, inundó todo el distrito, ¿no es cierto? Ya se dio el desastre, afectó casas, viviendas, etc. Pero cuán rápido yo pude poner a la población a buen recaudo, ¿no? Ponerlos en carpas, que tengan acceso a alimentos no perecibles, al agua, en cuánto tiempo yo bombeé el agua para que salga de las viviendas, eso es capacidad de respuesta. También eso es parte de la gestión de riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿quién se encarga de la gestión del riesgo en el Perú? Bueno, hay un sistema, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el SINAGER, que se crea en el 2014. El ente rector es la presidencia del Consejo de Ministros.
¿no? Ahí está el CONAGER, que es quien, bueno, va a tomar el órgano máximo de decisión, está acá. Tenemos dos instituciones especializadas, el CENEPRED, ahí están las siglas, Centro Nacional de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. Es decir, el CENEPRED estaría encargado de la primera parte, ¿no? La prevención, la reducción y el control de riesgo de factores de riesgo de desastre. Y luego está el Instituto Nacional de Defensa Civil, que estaría más orientado a la preparación y respuesta ante desastres. Por ejemplo, ¿no? Usted ha tenido simulacros de sismo en su colegio. Quien planificaba, programaba, visitaba el colegio para ver, garantizar, era el INDECI. Difunde el INDECI, ¿no? ¿Ya? O sea, el INDECI está más abocado a la preparación y a la respuesta. Pero ¿quién se encargaría de hacer un mapa de riesgos, ¿no? Ubicar a la población que podría ser más afectada? Eso sería el CENEPRED. Los dos trabajan articuladamente de todas maneras para reducir el riesgo de desastre. ¿Ya? De todas maneras, hay una articulación entre estas entidades especializadas y los actores, ¿no? Los niveles de gobierno, los sectores sociales y los sectores privados. O sea, por ejemplo, el CENEPRED hace el mapa de riesgo, ¿ya? El INDECI se puede encargar de la preparación, de la respuesta. El INDECI debe coordinar con el gobierno regional o local. El CENEPRED hace sus sugerencias junto con el INDECI, ¿no? Por ejemplo, se debe construir un muro de contención para evitar que el río Rímac se desborde. ¿Ya? A partir de la evaluación y la estimación del riesgo, se establece incluso en qué zonas son prioritarias. De repente todo el curso del Rímac es imposible, ¿no? Pero en algunas zonas sí son prioritarias porque la población está muy cerca al margen del río, porque la población está más abajo del nivel del río, así que ahí con urgencia se debe hacer. Pero ¿quién se encarga de gestionar la obra? El gobierno local, el gobierno regional, ¿no? Ustedes se acordarán cuando hubo el niño costero, el niño 2017, fue todo un escándalo porque hubo un puente, se acordarán que se cayó, ¿no? Se derrumbó, bueno, dijeron que no, que se desplomó. Al final, hubieron ahí responsabilidades del alcalde que en ese tiempo era Castañeda. ¿Por qué? ¿Por qué se cuestionó el puente? Porque ya había un presupuesto aprobado para que se construya un muro de contención en alguna parte del Guaycoloro, para que cuando se aumente el caudal no se desborde. Ese presupuesto no se utilizó para ello, sino para hacer ese otro puente que finalmente fue por gusto porque se desplomó. ¿Ya? Entonces, esa responsabilidad recayó en el alcalde. La obra no se construyó, finalmente el Guaycoloro se desbordó, inundó Zárate, ¿no? La zona del Malecón Checa, ¿no? Generó aniego, inundación en la población, pérdida material, ¿ya? Entonces, la gestión del riesgo, por eso repito, va a involucrar, claro, orgánicamente entidades que pueden hacer las evaluaciones y todo ello, pero que necesitan del accionar de los niveles de gobierno y de los sectores de la población también. El INDECI puede hacer un plan muy bonito de simulacros y todo, ¿no? Pero para que la población esté preparada, se necesita la participación de la población, de la sociedad civil. O sea, ser parte del simulacro y realmente tomarle conciencia, ¿no? Para poder hacer un simulacro. ¿Ya? Entonces, miren, los componentes de la gestión de riesgo puede ser prospectiva, a futuro, ¿ya? Puede ser, en este caso, correctiva, o puede ser reactiva. ¿Ya? ¿Cuándo es prospectiva? Cuando tú evitas la conformación del riesgo. Por ejemplo, haces un mapa y dices, acá no puede haber población, porque si la población se instala acá, va a sufrir de inundaciones. ¿Ya? Entonces, a futuro
a futuro es la gestión prospectiva. La gestión correctiva es cuando ya está el riesgo y la idea es mitigarlo, ¿no? Bueno, finalmente Lima se pobló sin orden, sin planeamiento y hay mucha gente que está ubicada al margen del río. Lo ideal hubiera sido que no haya nada ahí, ¿no? Si no hubiera población y lo planifiqué así, sería prospectiva. Pero si ya está la población y ya está el riesgo, ¿qué me queda? Mitigar, o sea, reducir, atenuar. ¿Qué hago? Construyo muros de contención, limpio el cauce de los ríos, ¿no? Para evitar que cuando crezca el río se convierta en un problema, ¿no? O sea, el riesgo existe ya porque ahí está la población, pero puedo hacer acciones para mitigar. Y la gestión reactiva ya es cuando ocurre la emergencia, el desastre, el peligro, y qué tanto puedo yo agilizar la atención, ¿no es cierto? ¿Qué tanto puedo yo de repente, atender a los heridos, ¿no? A atender a los damnificados, ¿no? Eso sería la gestión reactiva. ¿Ya? Ahora, en el Perú, ¿qué pasa? Que lo que más hay es esto, ¿no? Reactiva y correctiva. Pero se está trabajando para que también haya y exista gestión prospectiva. O sea, ya, Lima ya creció, Lima tiene problemas, tiene riesgos, vamos a poder tener acciones para mitigación, pero también vamos a evitar que se generen más riesgos. ¿Ya? Esa es un poco la diferencia. Claro, la idea es que sea prospectiva, ¿no? ¿De qué se encarga el CENEPRED? El CENEPRED estaría más encargado de la gestión prospectiva y un poco la correctiva. Y el INDECI estaría más centrada en la gestión reactiva. ¿Sí? Así un poco se distribuyen las funciones. Pero ojo, no quiere decir que ellos son los que llevan a la acción. Ellos son instituciones especializadas que hacen sugerencias, recomendaciones, hacen verificaciones, pero quien directamente se encarga de las obras, etcétera, es el gobierno local, regional, en coordinación, sí, con estas entidades. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando se construye un colegio, el colegio primero, el INDECI evalúa las construcciones y las edificaciones, si cumple con la normativa. Bueno, no solo los colegios, sino en general. Las construcciones tienen inspecciones de INDECI. Antes, claro, tendrían que ver ¿no? Estudios, si es que ahí se puede o no se puede construir. Ese es el problema, que a veces se pasa por alto esos estudios, ¿no? Lo ideal, sí, tienes razón, Luis, lo ideal es que haya prospectiva, pero bueno, en el caso peruano o en Lima al menos hay más la correctiva y la reactiva, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro esa parte? ¿Ese aspecto está claro, chicos? ¿Hay algún punto que falta? El concepto de sobrepoblación es relativo, ¿no? ¿Cuándo yo puedo hablar de sobrepoblación? Por ejemplo, si yo hablo solo de cantidades, yo diría que Japón es una isla sobrepoblada. Pero el problema en Japón no es la sobrepoblación. Japón tiene un ordenamiento territorial único, ¿no? Y un sistema de ingeniería civil muy adecuada para una gestión prospectiva. Claro, por eso les decía, ¿no? La sobrepoblación no es tanto el problema, sino la mala ubicación de la población, tal vez. El nivel de organización, los recursos también con los que cuenta el Estado, ¿no? La prioridad, la capacidad de población. Se han ubicado mal. Lo que pasa es que en Lima hay otros problemas. El problema del centralismo que generó migración y la mala ubicación ya por una cuestión de necesidad económica, ¿no? Pero exactamente sobrepoblación, por eso les decía, ahí habría que discutir, ¿no? Si el término correcto es sobrepoblación. Por ejemplo, en la selva no hay sobrepoblación, pero en la selva yo encuentro problemas graves de exposición de la población ante eventos naturales, ¿no? Las casas están mal ubicadas de repente.
Por eso les digo, la sobrepoblación no es el problema, el eje central, ¿no? Que puede contribuir, sí, pero no es el eje central, ¿ya? A ver, les voy a activar la práctica, chicos, porque si no nos va a faltar el tema o la pregunta, ¿no? Que implicó tal vez un poco más de dificultades, ¿ya? A ver, un ratito, les voy a mostrar qué pasó con su práctica. Ya, a ver, les voy a compartir un poco la estadística para centrarnos en aquellos puntos que han sido más complicados, ¿ya? Bueno, es una situación recurrente, visto que la pregunta 1, miren, la pregunta 8, la pregunta 12 son las que han generado más problemas, la 12 todavía más. De repente, claro, tiene que ver esto con una cuestión de que el concepto de gestión correctiva, reactiva, prospectiva es algo nuevo, no lo hemos visto antes mucho. Vamos a ver entonces cuáles serían las respuestas, ¿ya? Vamos a ver las respuestas. ¿Por qué en la 1 se han confundido también? La 1 es una de las preguntas que también ha generado un poco de complicaciones, ¿ya? A ver, vemos. A ver, la 1 dice, observen la siguiente imagen, según lo que podemos apreciar en ella y estableciendo una comparación con los componentes para la ocurrencia de un desastre. La activación de la quebrada por las lluvias corresponde. Ya. Miren, la imagen en realidad está mostrando un hueco, ¿no? O sea, ha habido caída de lodo, rocas, hay personas transeúntes que han bajado del bus, están caminando, es un tractor que está limpiando. O sea, el escenario es un acontecimiento concreto que es muy común en los veranos en el país. Pero el enunciado hacía referencia que en esta imagen, y estableció una comparación con los componentes para la ocurrencia de un desastre, la activación de la quebrada, nada más nos decía. ¿Ya? No nos dice qué ves en la imagen, ¿ah? Si nos dijeran qué ves en la imagen, la respuesta sería desastre. Y creo que esa ha sido la confusión. La mayoría ha visto la imagen en completo y ha dicho, es un desastre. Pero, ¿qué nos decía el enunciado? Dentro de todos esos componentes del desastre, la activación de la quebrada por las lluvias, ¿a qué corresponde? ¿Ya? Entonces, en un desastre nosotros vemos el peligro, la vulnerabilidad, el riesgo, pero la activación de la quebrada sería el peligro, ¿no? En la ocurrencia del fenómeno o la activación de la quebrada, la lluvia, el sismo, el incremento del caudal del río, eso es un peligro, ¿ya? Eso es un peligro. La respuesta en la 1 sería avión. No hay amenaza entre las claves. Si hubiera amenaza entre las claves, sería amenaza, pero no hay, ¿ya? Sí, pues no siempre van a estar todas las alternativas. Tienes razón, Jonathan. Si hubieran dicho amenaza, la respuesta más directa sería amenaza, porque es un peligro inminente, pero entre las claves no hay amenaza. Había vulnerabilidad, había riesgo y había el desastre, ¿ya? Entonces, la activación de la quebrada corresponde a un peligro, ¿sí? Creo que ahí ha sido el problema. La respuesta, en todo caso, con la D creo que ha sido la confusión. Ya, listo. Entonces, en la 1 aclarado el punto. Por eso es importante leer bien el contenido, el texto, el enunciado, ¿no? Para saber a qué aspectos se están refiriendo. ¿Ya? Pregunta número 2. Pregunta número 2, ¿cuál sería? A ver, en la pregunta 2 dice, en un diario local se hace referencia a la siguiente noticia, ¿no? A fin de combatir las bajas temperaturas que se registran en las zonas altas de Cusco, el programa Nación de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda y Construcción inició las viviendas bioclimáticas. ¿Ya? ¿A qué hace referencia el texto, no? Bueno, ustedes saben que las heladas son un fenómeno recurrente en la sierra. Las heladas no las podemos evitar, pero sí podemos reducir el riesgo construyendo casas o viviendas que puedan reducir la vulnerabilidad, ¿no? Ese es un ejemplo de las llamadas casas bioclimáticas que funcionan de manera similar a una especie de efecto invernadero. Retienen calor de alguna otra manera y entonces reducirían de esa forma el impacto en la población. En la 2, la respuesta sería
la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? Ahí no hay dudas. Listo. Pregunta número 3, pregunta número 3. Aquí ya, esta sí es una pregunta más sencilla, ¿no? Sí, muy bien, Jonathan. La deducción es lógica. A ver, ¿cómo responder la 3? Creo que en la 3 el margen de error fue menor que en la 1, que fue un poco más alto. Ya. Claro, acá nos están hablando de la clasificación de los peligros según el origen. Y eso lo habíamos visto, ¿no? Según el origen pueden ser de la geodinámica interna, externa. En todo caso, vamos a encontrar nosotros los sismos, si son parte de la geodinámica interna, las erupciones volcánicas y los tsunamis, ¿no? Lo único que no corresponde son los aludes. Ahí vemos que en el esquema incluso el alud está en la zona de la geodinámica externa, ¿no? Era cuando había desprendimiento de masas de hielo. Sí, a ver, acá veo alguna otra pregunta. Marcaron bien. Ya, ok, seguimos. Pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Cuál sería la número 4? Ya, acá nos habla de puntos suspensivos, suelos débiles con depósitos inconsolidados que son removidos con facilidad por las lluvias. Claro, si hablamos de acción lluvias, ya nos estamos refiriendo a los huaicos. Por eso les repito, el alud implica participación de hielo, ¿ya? El alud. Ahora, ¿podría haber estado en vez de huaico la palabra aluvión? Sí, y sería correcto, porque recuerden que el huaico es un término aplicado en el Perú para un aluvión. Y el término aluvión es el más técnico, pero alud tiene que ver con hielo. Acá nos estaban hablando de el exceso de lluvias en los meses de verano. Con la 4 creo que no hubo problemas, la mayoría contestó bien. Sí, algunos se han confundido con el término alud. Ajá, esa es un poco la duda. A ver, pregunta de San Marcos 2016-2. ¿Sería la respuesta allí? En la pregunta número 5. A ver, nos habla de un contexto, ¿no? El crecimiento urbano implicado construcción de viviendas en suelos arenosos, rellenos sanitarios, toda esa condición, ¿qué cosa ha generado, no? Claro, recuerden que el peligro, la amenaza, tiene que ver con el fenómeno natural en sí. En el contexto de la pregunta no hay ningún fenómeno natural presente, simplemente habla de los daños que sufren las edificaciones, ¿no? Claro, nos están hablando de el riesgo, ¿ya? Miren, esta es una matriz de riesgo que aparece en el INDECI, cómo se clasifica de riesgo muy alto cuando las casas están en muy mal estado, son de adobe, de quincha y son muy antiguas. Y, por ejemplo, el riesgo es bajo cuando la construcción es más reciente, más moderna y de repente pues en zonas adecuadas para ser edificadas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en este se está combinando el tipo de suelo con la antigüedad de la edificación. Y ven que cuando el suelo es arenoso, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces un riesgo alto. ¿Ya? Es una zona de alto riesgo para la construcción de sus habitantes.
¿sí? No sé si en este punto hay alguna duda. La respuesta sí está más clara o hay alguna duda allí. Me dicen, por favor, si hay alguna duda allí. Ay, aparte que fallaron. Lo regreso para que le tomen captura con la imagen anterior. Ya, aquí aparece, ay, perdón. Aquí aparece encerrada la zona de alto riesgo, ¿no? Ya. A ver, ¿cuál sería la otra clave? Dígame, ¿cuál es la otra clave con las cuales están dudando? No, lo que pasa es que me escribían ustedes que por qué no es otra clave, pero por eso quería saber cuál es la duda, con cuál de las claves. Quizás con peligro, ¿no? Pero recuerden que peligro, amenaza, hace referencia al fenómeno natural peligroso, ¿sí? El fenómeno natural peligroso. Ahora, podría ser vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad es si nos dijera, ¿no? De repente la exposición de estas casas, ¿no? Pero la pregunta, miren, la pregunta ya hacía referencia a las condiciones de riesgo, porque recuerden que la cuantificación, ¿no? Las probabilidades de pérdidas, eso expresa el riesgo, ¿no? Aquí está ya cuantificado de repente las condiciones de daños, por eso se hablaría de. Claro, por otro lado, muy bien la observación, si fuera vulnerabilidad, que sería la probabilidad, sería alta vulnerabilidad, no baja. Sería alta vulnerabilidad, ¿no es cierto? Por las condiciones que se han descrito. Ya, pregunta número 6, a ver cuál sería la respuesta en la 6. Ay, la mascota. ¿Cuál sería la respuesta en la 6, chicos? A ver, ¿cuál sería? Claro, acá nos habla de que en algunas ocasiones el evento justamente va a ser, ya, se acordaron de la COVID. No, el ejemplo de la COVID es práctico porque como lo estamos viviendo, se nos hace más fácil identificar la correlación. Recuerden que cuando nosotros hablamos de desastre, estamos hablando ya de efectos en la población, ¿no? Entonces, la 1 decía áreas despobladas, la 2 flora, fauna silvestre, la 3 zonas sin capacidad de uso, solo la 4 hablaba de las pérdidas de vidas humanas y entonces ahí el evento natural o el fenómeno se volvió un desastre o una catástrofe ya cuando la situación es más crítica, ¿no? Cuando la situación es más crítica. Claro, ahí es la D. A ver. Sí, por eso les decía y les hice hincapié en que mientras el fenómeno natural es en este caso, ¿no? Cuando no afecta al hombre y el desastre es cuando ya afecta a la población. Sí, esa es la diferencia. Ya se llama desastre. A ver, ¿alguna otra duda ahí? ¿Por qué no es la A, me dicen? ¿Sí? Lo que pasa es que en la A dice solo uno. En la solo uno decía solo afecta áreas naturales despobladas. Por eso repito, para hacer desastre, para poder hablar de desastre, tiene que afectar al hombre. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Pregunta 7. Acá hablan de la LUTS, ¿no? Acá justamente habla de desprendimiento violento de un frente glaciar,
¿Ya? Cuando nos hablan de hielo, nieve, que luego puede trasladar fragmentos rocosos, ya estamos hablando de un alud, ¿sí? De un alud. Claro, este es el ejemplo del alud aluvión del 70, donde se desprendió parte de la cornisa del Huascarán, rebalsó una laguna, ¿no es cierto? Y se convirtió en un alud aluvión, o sea, inició como alud y luego ya transportó gran cantidad de fragmentos rocosos, lodo, ¿no? Que va a afectar a la población. ¿Ya? Ahí sí, en las 7, la respuesta era alud. Uh-huh. A ver, pregunta número 8. La helada, dice, es un fenómeno climático que consiste en el descenso brusco de la temperatura. Ajá, acá nos están hablando de la helada y qué características están asociadas a la helada, ¿no es cierto? A ver, intensificarse entre los meses de abril, mayo, junio, ¿eso es verdadero o falso? Sí, les dije que la helada, como es un fenómeno que se desencadena por la sequedad del aire, en los días o en los meses que menos nubosidad hay en la sierra, se va con más frecuencia estas condiciones, ¿no? Además que es un fenómeno altoandino, ¿ya? Es un fenómeno altoandino. Este es un mapa de heladas donde claramente se va a notar Puno, Cusco, Arequipa, Purímac, bueno, la zona de la Sierra Sur es la más afectada. Puno es casi todo, ¿no? Excepto la parte que está colindante con la selva. ¿Los valles interandinos son los más expuestos? No. Los valles interandinos, recuerden, es quechua. Y la quechua está entre los 2.300 y los 3.500. Así que en los valles interandinos no hay heladas. ¿Ya? Habíamos diferenciado entre helada blanca y helada negra, ¿no? La helada blanca es la que mostraba algo de hielo en la superficie, el suelo, en las plantas, y se debe a que hay algo de humedad. Y la helada negra es cuando no hay nada de humedad, de tal manera que las plantas se queman y que esto se debe al descenso de la temperatura, ¿no? Entonces la clave ahí era la C, ¿ya? La única, la clave, porque la 2, reitero, no ocurre las heladas en los valles interandinos. Sí, la helada blanca es escarcha. A diferencia de la nieve es precipitación sólida cuando cae de la nube. La escarcha no, la escarcha es que el vapor de agua se sublima, o sea, de frente se vuelve sólido. El frío es tanto que de pronto el vapor de agua se congela. Esa es la formación de escarcha. ¿Ya? Eso sería entonces en la 8. Pregunta 9. A ver, ¿cuál sería la 9? Que dice, es la estimación o evaluación matemática de las probables pérdidas matemáticas, ¿no? Claro, ya cuando nos habla de las probables pérdidas, nos están hablando de el riesgo, ¿ya? El riesgo está en la estimación, la cuantificación de probables pérdidas materiales y humanas. Aquí está entonces los componentes, la vulnerabilidad, tenemos el riesgo. Acá le han puesto ya peligro si no amenaza porque es un peligro inminente, ¿no? La roca ya está cayendo, así que la ubicación de la vivienda es una zona vulnerable. No, la vulnerabilidad no es la estimación cuantitativa. La vulnerabilidad, por ejemplo, puede ser la ubicación de la vivienda, ¿ya? Las condiciones económicas. Por eso yo les dije, en el caso COVID, la vulnerabilidad es el grupo etario de la población, las condiciones económicas precarias, la falta de hospitales, etc. Esa es la vulnerabilidad. ¿Y cuál era el riesgo? ¿Cuántas personas podrían fallecer? ¿Cuántas personas podrían ser contagiadas? ¿No? Esa estimación era el riesgo. ¿Ya? ¿Está bien? La 9. Pregunta número 10. ¿Alguna otra duda allí? A ver. Allá. La 10, a ver, en la 10.
El profesor muestra a sus estudiantes un mapa del Perú y les pide que señalen las zonas que son más afectadas por inundaciones, por desborde de ríos. Ya. Los estudiantes definen varias zonas, dice. Indique cuál es la correcta, ¿no? O sea, los estudiantes refirieron varias. Ahora, ¿cuál es la correcta? Yo le dije que para que haya inundaciones se requiere terrenos planos, ¿no? Y la otra condición es que llueva para que haya una inundación, para que el río salga de su cauce, ¿no es cierto? Claro, entonces veíamos nosotros que las inundaciones se daban con frecuencia en el Perú en lo que está en amarillo, son en zonas de inundación, ¿no? Vamos a encontrar la costa norte y vamos a encontrar también la zona de la selva baja con altas condiciones para lo que es una inundación. Claro, en la A algunos se emocionaron y pusieron la vertiente oriental de los Andes. Ajá, es la selva. No, pero acá nos decía selva alta. Esto es incorrecto. Si hubiera dicho selva baja, sí, hubiera sido la respuesta también, ¿no? Claro, ahí la respuesta era la D, la costa norte en los meses de verano con lluvias persistentes. Con lluvias persistentes. En la 3. Julius, ¿te refieres a la pregunta 3? Ya, luego la vemos, ¿ya? Luego regresamos porque no, si no ahorita nos vamos a perder. Ya, pregunta 10 entonces, ahí está, la pregunta 11. En un libro de geografía se encuentra la siguiente definición, dice, ¿no? Este fenómeno se expresa como una disminución de la temperatura por debajo del promedio, acompañada de vientos fríos y tiene más incidencia en la selva. Claro, ya cuando nos dijeron en la selva nos hablan del llamado friaje. Aquí está, miren, las masas de aire frío provenientes de la Antártida o del sur invaden, ¿no? Afectan a varias zonas, también Argentina, pero en el caso de Perú principalmente afectan a la selva baja, aunque comienzan por la zona de Madre de Dios, pero afectan Ucayali, Loreto y también la selva alta y la sierra de estos departamentos, ¿ah? Ahí está, ¿no? Afecta a Madre de Dios, Ucayali y Loreto, y también la selva de Puno, Cusco, Huánuco y San Martín. Miren, en el caso del friaje, la temperatura que normalmente está aquí, ¿ya? Baja hasta los 11 grados centígrados, ¿no? Y entonces hay más lluvias y obviamente que esto afecta a la población. La respuesta ahí era friaje. ¿Ya? Friaje entonces en el caso de la selva. Pregunta número 12. Ajá, ya, en la 12 es el margen de error más alto que ha habido, ¿no? Miren ustedes en la pregunta 12, sí, ha habido confusión. Como les dije, es razonable porque son conceptos que de repente recién lo hemos visto, ¿no? No hemos visto mucho. Ya, acá nos hablan de la gestión prospectiva y la correctiva. Incluso nos han definido, ¿eh? Para ayudarnos un poco, dice la gestión prospectiva es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir riesgo futuro. Junto a ella se desarrolla la gestión correctiva, que son las acciones planificadas y realizadas con el objetivo de mitigar el riesgo existente. Ahora, nos dicen cuál de estas acciones está vinculada al primer caso, o sea, a la correctiva, no, a la prospectiva, ¿no? A futuro. A ver, atender en corto tiempo a las personas que quedaron sin viviendas ante las intensas inundaciones. ¿Eso será prospectiva? ¿Eso será futuro? ¿Qué dicen? Esa es reactiva, ¿no? Porque ya sucedió el desastre y estamos atendiendo en corto tiempo. Ya, la confusión ha sido entre la 2 y la 3, entonces. Elaborar un mapa de vulnerabilidad. Esto sí corresponde a la prospectiva, ¿no? La prospectiva es que tú haces un análisis del espacio, ¿no? Haces tus mapas de riesgo para saber cuáles serían las zonas más afectadas. En cambio, el limpiar el cauce de los ríos, eso ya sería la correctiva, porque ya está el riesgo presente, hay gente viviendo a las márgenes del río. ¿Cuál sería la prospectiva en este caso? Que no hubiera gente viviendo en las márgenes del río y tú hubieras hecho una planificación tal de la ciudad que no habría gente allí, ¿no?
Pero ya está la población ahí, entonces lo que se está haciendo es una gestión correctiva. Limpiar el cauce de los ríos, poner muros de contención. Eso sería la correctiva. Y la reactiva, como ustedes bien dijeron, se refiere a la 1, ¿no? Luego de ya que ocurrió, entonces en corto plazo atiendo a las personas. ¿Ya? La respuesta es la C, solo 2. Solo 2. Claro, si ya está ahí el riesgo, ya no podría ser prospectiva. Si ya no está el riesgo, ya, si está presente el riesgo, ya es correctiva. Y si ya se desencadenó el desastre, ya es reactiva. ¿Alguna otra duda ahí? A ver, ¿qué otra duda? Ah, ya. Con respecto a 2, elaborar un mapa de vulnerabilidad de un distrito según material de construcción de las viviendas. Lo que pasa es que todavía no sabes si hay o no ahí el riesgo, porque recién vas a hacer tu estudio de vulnerabilidad. Recién vas a conocer cómo están las viviendas, ¿no? ¿Qué pasa si después de hacer tu mapa te das cuenta que todas las viviendas están bien construidas? Claro, no está siendo definitivo, ¿no? Si te dijera tener un mapa, ¿no? De donde se ha diferenciado las casas según material noble o según de repente esteras, ¿no? Ahí ya sería una cuestión del riesgo existente, ¿no? Claro, no está siendo concluyente el enunciado 2. Está diciéndonos que van a hacer un mapa de vulnerabilidad, ¿no? ¿Ya? A ver, me pedían regresar a la pregunta 3, que siguen con dudas. Voy a regresar a la pregunta 3. A ver, ¿cuál era la duda en la 3? No era la 3. En la 3 creo que no hay dudas. No sé si se han confundido. Ah, la 2. Ya, a ver. Ya, a ver. ¿Por qué no es? ¿Cuál era la consulta allí? ¿Por qué riesgo y no vulnerabilidad? Es que acá no te está hablando de estimación, ¿ah? No te está diciendo que se ha hecho un estudio para saber cuántas personas podrían ser afectadas. Acá ya están tomando medidas. ¿Cuál es la medida? Están construyendo casas climáticas, bioclimáticas. Entonces, si ya las están construyendo,